Santoral del 20 de octubre, San Cornelio Centurión, conociendo el tesoro de nuestra Iglesia Católica, un santo a la vez. En los Hechos de los Apóstoles encontramos un pasaje que va a ser trascendental en el transcurrir de la marcha de la Iglesia. En este libro sagrado se nos habla de un centurión romano llamado Cornelio, que entra en relación con Pedro, lo que va a dar motivo para que el primitivo cristianismo se vaya distanciando de las prácticas judaizantes, circuncisión, alimentos impuros, etc., y comience a verse como una religión abierta a todos los hombres. Situación que nos hace recordar el incidente de Antioquía en el que Pablo reprende a Pedro. Este oficial romano vivía en Cesarea desempeñando el puesto de centurión militar, perteneciente a la legión denominada la Italiana, compuesta por voluntarios italianos que se distinguían por su lealtad a Roma. Cesarea, a orillas del Mediterráneo, era por aquellos tiempos una ciudad romanizada en la que se encontraba el cuartel general del gobernador romano de Judea. Este centurión romano se llamaba Cornelio y era tenido por un hombre bueno, piadoso y temeroso de Dios, que hacía limosnas y no olvidaba la oración aún con toda su lealtad a Roma, y que no era bien visto por los judíos. Aunque simpatizante con la fe del lugar, personalmente no se había convertido al judaísmo, ni practicaba su estilo y forma de vida. Era considerado simplemente como un gentil temeroso de Dios, sin formar parte de la cultura judaica. Según se nos narra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Dios le envió un ángel que a la hora novena entró donde él estaba y le dijo: «Tus oraciones y tus limosnas han sido recibidas delante de Dios, que se ha acordado de ti. Ahora envía hombres a Jope a llamar a Simón apellidado Pedro. Él vive con un tal Simón Curtidor, cuya casa está junto al mar». La distancia que separa a Cesarea de Jope son 48 kilómetros y seguramente Cornelio no sabía ni siquiera que existía tal persona, pero él siempre estaba presto a cumplir la voluntad de Dios. Por eso, cuando se fue el ángel, lo primero que hizo Cornelio fue llamar a 2 de sus criados y a un soldado piadoso, de esos que le asistían, sin duda temerosos también del Dios de Israel, y les explicó lo que acababa de suceder con el encargo urgente de que emprendiera el viaje a Jope. Los Hechos de los Apóstoles continúan relatando que, mientras la comitiva se dirigía hacia esa ciudad, Pedro continuaba orando en la azotea, una especie de patio, hacia la hora sexta, lugar y hora apropiados para estos menesteres. Pero una visión en la que pudo contemplar un cielo abierto, del que descendía un lienzo que llegaba hasta la tierra, en el que había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves, al tiempo que una voz le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». A lo que Pedro, que seguía siendo el Pedro tosudo de los tiempos de Jesús, se negó diciendo que él jamás comería alimentos impuros. La voz siguió hablándole para decir: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro». En esto llegaron los enviados de Cornelio, que le dijeron que su jefe había recibido un anuncio del cielo para que le visitase y hablase. Al día siguiente Pedro, aunque como judío que era no le gustaba relacionarse con gentiles, no tuvo otro remedio que obedecer la orden que venía de lo alto, poniéndose en camino acompañado de algunos de los suyos. Cuando Pedro llegó a Cesarea, encontró a Cornelio acompañado de su familia y muchos de los suyos que estaban esperándole en su casa. Pedro se dirigió a ellos para decirles: «Vosotros sabéis que está prohibido a un judío unirse a un extranjero y entrar en su casa, pero Dios me enseñó a no llamar profano e impuro a ningún hombre». El apóstol había comprendido que tenía que cambiar su actitud referente al trato con los gentiles. Cornelio le explicó todo lo sucedido. Mientras estaba hablando, el Espíritu Santo descendió, derramándose sobre todos los que estaban ahí, y Pedro solo pudo decir: «¿Puede alguien negar el agua del bautismo a estos que recibieron el Espíritu Santo como nosotros?». Y ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Quedaba claro que Dios no tiene acepción de personas y para Él lo que cuenta es lo que hay en el corazón de las mismas. Es Señor de todos sin exclusión alguna. ¿Quién podía pensar que el Espíritu Santo descendería sobre los gentiles igual que sobre los judíos? Esta fue la prueba manifiesta de que Dios amaba a los gentiles igual que a los judíos. Cornelio sin duda era un buen hombre, solo le faltaba el encuentro con Jesucristo y este se produjo a través de Pedro. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal.